Sí, lo que también se ha cargado un montón de puestos de trabajo también. El cómputo total, no sé si le queda netos 11 netos. Y después de este último año... ah, lo veo un poco... Que a día de hoy haya más empleos en Estados Unidos que en toda la historia de Estados Unidos. El mayor crecimiento de trabajos de Eso manufactura es de los últimos... eso es lo normal, que siempre vaya hacia el alza, Sí, pero el tema no es ese, o sea, a ver, Trump hizo toda una política para atraer nuevamente el empleo que se había ido, el empleo industrial que se había ido de Estados Unidos a otros países, ¿ya? Lo hizo, sí, bajando los impuestos en Estados Unidos y poniendo sanciones a las empresas que seguían afuera. Ya, las sí. empresas volvieron, pero básicamente al entrar a Estados Unidos se hicieron menos competitivas. O sea, en un primer momento lo que vimos fue un aumento brutal en los trabajos, producto de que las empresas se vieron obligadas a regresar a Estados Unidos. Mientras los aranceles de afuera no se equipararon a la subida de aranceles que tuvo Estados Unidos mejoró en su balanza comercial. Pero después, en el último año de gobierno, principalmente de Estados Unidos, sin el COVID de por medio, ya se estaban viendo índices decrecientes con respecto al empleo industrial. Ya se Sí. estaban viendo quiebras de empresas. Ya se estaba viendo que las empresas que habían vuelto a Estados Unidos se estaban volviendo a ir debido a los aranceles que les estaban poniendo en Fuera de... contra. Claro, porque, a ver, tened una cosa en cuenta. Y eso, incluso la Unión Europea, que somos un poco blandurrios, porque somos un poco blandos, aún así no somos tan blandos. Me refiero, si tú pones los aranceles a que los productos europeos que vayan a Estados Unidos tengan que pagar aranceles, cosa que hasta ahora no había, Trump se los ha puesto, pues ¿qué hará la Unión Europea y los países europeos? Hombre, pues, ¿qué te van a decir? Pues mira, ¿sabes qué? Pues ahora tus productos también van a tener que pagar aranceles. Si tú me preguntas, a ver, si tú me preguntas, de hecho no fue lo mejor para Estados Unidos. Estados Unidos No, perdió posiciones en el comercio internacional. Esto, sí, ¿sabes para quién fue mejor? Esto fue mejor para para China pequeños países. y sobre todo Para, China. Es que se sí, lo sobre llevo. todo para China. Sobre todo para China. De hecho, por ejemplo, para mí, que Estados Unidos le pusiera aranceles a China, hizo que yo en Chile pudiese comprar productos chinos a menor precio. ¿Por qué? Porque había menos demanda. Claro, Al haber menos demanda, la oferta china tuvo que compensarse en otros lugares del mundo y y bajó bajo sus precio. precios. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí, en España, Adrián, al aceite de oliva español le puso unos aranceles de la hostia. Bueno, pues a ciertas importaciones de Estados Unidos, España le puso aranceles. ¿Por qué? Porque dices, oye, si me estás fastidiando mi economía poniendo aranceles, ese juego también lo podemos jugar todos. O sea, lo que no se dio cuenta Trump es que él pensaba que él iba a poder jugar a poner aranceles y a fastidiar a los demás y que a él, por ser Estados Unidos, nadie le iba a poner No es que aranceles. era porque, Es que era a ver, algo obvio. en un primer momento les funcionó. En un primer momento les funcionó. A ver, en un primer momento, el primer año de Trump, Trump suspendió varios tratados de libre comercio, sacó otros, porque podía obtener una mejor negociación en los futuros tratados de libre comercio. ¿Ya? Pero después de su primero y segundo año, su pérdida de prestigio internacional hizo que esos nuevos pactos que él quería imponer en el extranjero no se lograran. Y entró en una guerra comercial sin salida con China. Sí, Yo tengo la impresión de que la guerra comercial que él quería plantear a China era una guerra, y a Europa también, una guerra de corto plazo para mejorar la balanza comercial de Estados Unidos en algunos miles de millones de dólares, pero no en una cantidad brutal, pero lo que necesitaba él para poder realizar su reforma impositiva, mientras bajaba la intervención militar en otros países para así bajar el gasto. Finalmente no pudo hacer nada. ¿Ya? Y es por el realismo político. Esto fue falta de realismo político y falta de un buen plan detrás de un buen plan de contingencia detrás. Trump no pudo hacerlo porque no contó con el apoyo necesario y ni adentro ni afuera del sí, país y se le pudrió la idea. sí. Y por ejemplo, Finalmente le dio sí. posiciones a China y a Alemania y a Rusia.
y lo que hemos dicho antes. Un segundo, un punto. Todo eso lo hizo a través de ampliar la deuda un montón. En este momento, así como tuvo durante su primer año de mandato todos esos récords, porque debido a sus políticas del primer año y el segundo año de mandato tuvo récords. Después esos récords se echaron a perder y ahora están en nada. No, eso se ha ido a la mierda. Lo que sí batió año tras año fue el récord de deuda. Así que... Bueno, ahí lo tienen. Pero bueno, yo que sé, a Trump o a Biden, sea al final quien sea, que va a ser Biden, ya os lo digo, pues le va a tocar bailar con eso. Que puede ser una herencia muy envenenada. Sí, no, como te decía, el otro día me reía mucho en Twitter porque un conspiranoico, hablaba de los demócratas que quieren hacerse millonarios con el cambio climático, que era una farsa y no sé qué. Y yo decía, pero Elon Musk que se hace millonario con eso, ¿ya? Entre otras cosas, sí. Es republicano, no es demócrata. Financia el Partido Republicano. Nada que ver. Pero, ya sabes. Y ojo, yo no tengo ningún problema con que alguien financie el Partido Republicano. Ninguno. A ver, es más, en Estados Unidos el tema de la financiación de partidos funciona así, o sea, tienen una ley para eso y está todo bastante regulado el tema de la financiación de partidos, qué puedes y qué no puedes hacer. Y si hay donaciones de por medio, se tienen que declarar y, bueno, como era algo que, entre comillas, aceptaron de que como era algo que se iba a hacer igualmente, pues al menos lo regularizamos y lo controlamos. A mí en lo personal, por ejemplo, tipos del Partido Republicano como Bush padre o Reagan no me parecen para nada mal. Para nada mal. A ver, ha habido de todo dentro del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Claro, gente como Trump no es un buen ejemplo de político. De hecho, Trump podría hacer que Reagan se revolcase en su tumba. O sea, estamos hablando de alguien que pactaba con comunistas como los de Corea del Norte y los dejaba proliferar, hacer proliferación nuclear. Por otra parte, estamos hablando de un presidente que deshizo sus pactos con la OTAN, que dejó a la OTAN tirada. Geopolíticamente, gente como Bush o Reagan se suicidarían con un republicano de esa forma, sí. Que estuvo contra el libre comercio, que estuvo contra la gran alianza que ellos propugnaban para ir contra China, que era el TPP. Sí. Y al final la ha hecho la misma alianza China. La han firmado hace poco. Básicamente le dio espacio para que China... Y China ha dicho, bueno, pues si tú no lo haces, pues lo hago yo. Lo hago yo y me lo llevo yo. Y se lo ha llevado China. Sí. Y con respecto a eso de imponer su tecnología y todo eso, para los que se crean libertarios, por favor, lean a Angio Bastos con respecto a su opinión acerca de lo que ustedes hablan de monopolio. No tiene nada que ver con lo que ustedes piensan. Si ustedes piensan de esa manera y siguen las posturas de Trump, en realidad están más cerca de posturas que no tienen nada que ver con el Partido Republicano. Sí, de hecho, si ustedes me preguntan, las posturas de Trump en lo económico no tenían nada que ver con la tradición republicana. Nada que ver. Es más, bueno, tienen que ver con la tradición muy antigua republicana, porque Trump en muchos aspectos... Sí, la más proteccionista. La típica proteccionista e aislacionista de Estados Unidos, que hubo una temporada que Estados Unidos, en vez de... La idea que todos tenemos de Estados Unidos son de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que Estados Unidos ha tenido como la mentalidad de ser el policía del mundo, de intervenir en muchos sitios, ser muy abierto y meterse en demasiados follones, es cierto. Pero Trump Trump era un presidente, para entendernos, que hubiera tenido sentido en el 1900. Un presidente proteccionista, aislacionista y que no quería saber nada prácticamente del resto del mundo. Sí, Hoover. Tiene mucho más que ver con Hoover que con Reagan. ¿ya? Sí, claramente. Una época muy anterior, muy anterior. Sí.
anterior al New Deal, o sea, Muy no anterior tiene al nada, nivel. Sí, sí. no tiene Sí, nada que ver con... incluso, no, y Woodrow Wilson, aunque era proteccionista, pero Woodrow Wilson vio que se tenía que meter en una, intervenir y crear cosas como intentar crear lo que luego a la postre fue la ONU, que fue la primera, Es fue la que, Sociedad de Naciones, que salió mal, pero que iba por ahí la idea. Woodrow Wilson creía que la forma de solucionar y lograr la paz internacional estaba a través del multilateralismo, que es algo que yo puedo compartir perfectamente, Incluso en la actualidad pero lo puede compartir mucha gente, es sí, la idea, mucha porque gente, es la muchísima idea, gente. incluso de todos los colores, políticos, Es que porque no, esa es una idea pacífica, es una idea es de una idea, decir, oye, hablemoslo antes de pegarnos de cañonazos, intentémoslo hablar, a ver si es se una idea puede. racional y, digámoslo, nació en el Partido Republicano Norteamericano. Ahí nació esa idea con Woodrow Wilson. Pero Trump representa la antítesis de eso. Trump cree en el bilateralismo y no en el multilateralismo. Sí, ¿Ya? es una mezcla, Y ya te digo, es eso, un personaje que es un personaje de otro tiempo. No es un personaje... yo creo que es un populista, Sí, simplemente, que sus movidas son populistas y él está un poco por lo que le llena el bolsillo al mismo. O sea, sí, si hablamos, Trump era un pro-choice en el aborto y ahora todos los grupos anti-aborto dicen que Trump es casi Dios porque está contra el aborto. Trump nunca estuvo contra el aborto. Este chico, por pero ejemplo, ahora le yo sé combino. que este chico va a decir que Trump no ha estado en contra de toda la guerra. A ver, yo puedo explicar por qué Estados Unidos no se ha metido en nuevas guerras y la razón es una, el aumento del gasto público. ¿Ya? El aumento del gasto público porque Trump no podía bajarlo, porque los compromisos en modernización del aparato militar ya estaba desde hace muchos años. El F-35, Sí, la construcción de nuevos la construcción buques, de 10 nuevos portaaviones, que es una locura. sí, de toda la flota de destructores norteamericana. Es una locura de gasto de dinero que tenían y Trump tenía por otra parte comprometido la baja en los impuestos. Se había comprometido. No Y esa podía, baja, no se podía permitir cumplir con los compromisos más una guerra. Era demasiado. de hecho, tuvo que dejar prácticamente sus bases en casi todo el mundo. Dejó en la indefensión a Taiwán, ¿ya? Dejó prácticamente en la indefensión a Corea del Sur. Sacó todas sus bases de Alemania. Dejó una o dos. Sacó sus bases de Turquía. Sacó sus bases de casi todas las bases que tenían en la Unión Europea. En Inglaterra mismo. O sea, es una locura que tú le muestras eso a gente de derecha como Ronald Reagan o Margaret Thatcher y se volverían locos. Se Sí. volverían locos. Entonces, Trump, que estaba desocupando las bases en el extranjero, que le faltó poquito para desocupar Guantánamo, literalmente le faltó poquito para desocupar Guantánamo, para intentar no gastar tantos fondos, se iba a meter en una guerra. Obvio que no, lo único que quería era salirse de ella, porque tenía un déficit fiscal enorme y de hecho va a entregar el país con un déficit fiscal mayor a lo que se esperaba. De hecho, este último año tiene un déficit fiscal de 8 puntos. Es un récord. De hecho, nunca un presidente norteamericano ha dejado a su país tan endeudado desde la Segunda Guerra Mundial. Y no estamos hablando en cantidad neta, sino estamos hablando en porcentaje. El porcentaje del PIB que es deuda en este momento equivale a un año de PIB. Y puede que Biden en su momento estuviera en contra del aborto, pero ahora siendo presidente y demás, pues no se lo va a poder permitir, más que nada porque Porque la izquierda es fuerte. ha sido elegido por votos de izquierdas, por el Partido Demócrata, y va a tener que cumplir. A todos los políticos en algún momento les toca asumir y hacer cosas que no les gustaría hacer, pero para algo hay una cosa que son los partidos y la disciplina de partido. Que aunque en Estados Unidos no sea algo tan importante como en otros países, el compromiso con los votantes sí que es muy fuerte, ¿no? Porque si tú has llegado con Sí, unos no. compromisos Y, al puesto y los incumples, olvídate de la reelección, ¿eh? O a ver, sea, olvídate automáticamente. Biden es un candidato débil, muy débil. De Biden ha hecho, ganado porque delante tenía un contrincante con el cual es que que te era lo muy daba todo, odiado.
te lo daba todo hecho. O sea, Era un Biden... contrincante demasiado odiado. De hecho, Biden ganó por el nivel de rechazo brutal que tiene Trump. Sí, o sea, así de claro. Si Biden se hubiera enfrentado a un candidato republicano estándar, Biden era muy mal candidato. Ted Cruz o, por ejemplo, este chico que murió, que a mí me encantaba, el que Trump trató como si fuese un cobarde, que a mí me parece, pero no sé cómo algún derechista puede seguir enarbolando las banderas de Trump después de ver cómo él trató a John Kerry. Sí. Ya fue asqueroso, un héroe de guerra norteamericano, un senador del Partido Republicano, pero McCain, perdón chicos, no Sí, Kerry, McCain. McCain, John McCain. Sí, John McCain. No sé cómo un republicano, un tipo de la derecha tradicional norteamericana, puede apoyar a Trump después de cómo trató él a McCain. Es asqueroso, ¿ya? De hecho, a mí me apena el Partido Republicano porque tengo cierta simpatía con alguna de sus políticas históricas, principalmente en geopolítica. A mí la geopolítica conservadora de Estados Unidos e Inglaterra me ha parecido bien, pero Trump se jodió en todo eso. De hecho, una de las cosas que a mí más me perturba de Trump es cómo él se dio posiciones en Europa, cómo se peleó con sus aliados. Se peleó Sí. con la OTAN. Se peleó con ¿Ya? la OTAN y con la Unión Europea, que a priori eras, dices, no tiene sentido. ¿Y quién ganó con eso? China. Alemania. Alemania Por ejemplo, y sobre en el todo centro de Europa, Alemania. La Alemania, peor idea del mundo. Alemania ganó tranquilamente porque dice, bueno, pues Estados Unidos ya pasa de nosotros, dentro de la Unión Europea Alemania es la reina del mambo, hace lo que le da la gana, el único contrapeso que tiene es Francia, y luego tienes por otro lado que a nivel mundial le está cediendo en bandeja de plata el primer puesto a China y se lo está cediendo en bandeja de plata porque no Mira, está haciendo gran cosa al respecto. y con respecto a lo que dice Raquel, de que no tendría que juzgar a la gente por quien vota, que eso no es democrático, todo lo contrario, ¿ya? Decir tus ideas y justificarlas es lo más democrático que existe. La discusión de ideas es democracia, ¿ya? Lo que no es discusión de ideas es decir, mis ideas son estas y que nadie me venga a cuestionar. Eso no es democrático, ¿ya? Todo lo contrario a lo que a, a lo que dice ella. Bueno, continuamos un poco más a ver qué nos explica. Tuvieron sus más y sus ¿saben, menos. ¿Saben lo que a mí me sorprendió del gobierno de Trump? A ver, yo sabía que a Trump el Partido Republicano le iba a pedir y le iba a poner gente en diferentes puestos, ¿ya? Y lo hizo. El Partido Republicano puso gente en diferentes subsecretarías como secretarios de Estado en diferentes puestos de Trump. Y el Partido Republicano tiene gente competente, muy competente, que me merece a mí todo mi respeto. Así como, por ejemplo, el Partido Demócrata también tiene gente muy competente que se merece todo mi respeto. Bueno, la gente que ponía el Partido Republicano constantemente era despedida por Trump. Sí, porque la cantidad de asesores y de secretarios y de que ha cesado Trump ha sido... Brutal, Sí, sí, sí. brutal. Y no estamos hablando de su propio equipo, estamos hablando de gente que el Partido Republicano puso ahí porque era gente que hacía bien su trabajo, ¿ya? Un presidente tiene que ceder a los grupos que lo apoyan, y Trump ni siquiera cedió en el Partido Republicano. Por eso les digo, chicos, que Bueno, los cuenta que hubo derechistas... presidentes republicanos que aún estaban vivos que no pidieron el voto por Trump y habían sido Sí, presidentes republicanos. O sea, cuando presidentes que han estado en el mismo lugar que tú, de tu mismo partido, no piden el voto por ti, háztelo mirar. Algo mm, no está funcionando bien ahí. Hay algo que no va bien. sí. Y está claro de que dices, pues eso, dice, a Reagan le fue mejor que a Bush hijo. Bueno, pero Sí. que me refiero, al final, Reagan es un presidente que al final logró acuerdos importantes y logró bastantes cosas, ¿eh? O Oye, sea, Reagan logró una meta, a ver, nos guste o no nos guste,
que la caída de la Unión Soviética haya desestabilizado al mundo como todo cambio revolucionario, porque todo lo cambio revolucionario desestabiliza el mundo, se produjo en un ambiente de paz. Sí, ¿Ya? La caída de la Unión Soviética no generó no una guerra fue, gigantesca, que como podría otras haber, caídas de imperio. que podría haber sido perfectamente, porque estamos hablando de la caída de un imperio muy grande, y encima un Sí, imperio con armamento nuclear de por medio y demás, que hubo unos años que hubo cierto desbarajuste por allí. Sí, 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 lo que tú quieras, pero dentro de lo que cabe, para lo que podía haber sido, pensad en y cualquier imperio grande a ver, cuando se desmorona. para lo que querían Reagan y Thatcher, que era la caída de la Unión Soviética, todos los líderes derechistas querían la caída de la Unión Soviética. Todos. Bueno, Reagan y Thatcher lo lograron. ¿Ya? Y Sí, para lo que ellos querían, básicamente lo consiguieron incruentamente. sí. Fue un éxito brutal para ellos, ¿ya? Nos guste o no nos guste. Por ejemplo, los que aman la Unión Soviética y la miran con recuerdos bonitos, obviamente es que no les gusta. Obviamente que no les gusta la caída de la Unión Soviética. Pero para lo que quería la derecha norteamericana y la derecha inglesa, se consiguió de forma preciosa, incruentamente, maravilloso. Si hablamos de temas Sí, políticos, es el único presidente estadounidense que ha conseguido reunirse en los últimos tiempos con el dictador de Corea del Norte, hacer tratado en Oriente Medio. Es el Un tratado en Oriente Medio. Pues más bien se ha saltado todos los tratados en Oriente Medio Trump, porque lo de trasladar la embajada y reconocer la capitalidad de Jerusalén no fue una bonita idea. Salirte del acuerdo de armas nucleares con Irán ha sido una idea de puta pena. a ver, Así. yo aquí lo único que me pregunto, ¿por qué este tipo, a ver, se supone que él es anticomunista, todo el rato dice que es anticomunista y no sé qué cosa? Aquí, por un personaje, no por la idea de, yo asumiría, ya, bien, si defendiera las ideas que él dice representar, pero Trump no representa esas ideas, ¿ya? Trump es un personaje, él está básicamente adorando a un populista, a un Sí, caudillo. Eh, pero Trump no representa esa idea. Acaba de decir cosas que, por ejemplo, el Partido Republicano tradicional odiaría. Juntarse con un líder comunista, totalitario, que tiene una dictadura familiar, casi sí. monárquica, Es una y que monarquía, no está, me toques las narices lo de y, Corea. sí, y que está haciendo un programa nuclear pensado en atacarte. Porque entendámonos, al final hubo muchos presidentes republicanos que se reunieron con los presidentes de la Unión Soviética, pero es diferente reunirte con el líder de la otra superpotencia con la cual, Sí, si no llegáis a un mínimo entente, puede ser que acabéis con la mutua destrucción asegurada, que es tu puto trabajo asegurarte de que el mundo no se vaya a la mierda, así de claro, tienes que... es una contradicción enorme. Sí, De hecho, el otro día me además, burlé, me burlé literalmente en Twitter de alguien que ocupaba el caso de Corea del Norte como ejemplo. O sea, ese es el momento en que los libertarios de derecha no se asumen caudillistas y no libertarios y empiezan a alabar a un tipo que pacta con el comunismo más brutal del mundo. sí, y aparte te sales de acuerdos que, lo dicho, la idea de que Irán, el acuerdo que se llegó, que costó un montón, fue un acuerdo complicado, conseguir llegar a un acuerdo con Irán para que no desarrollara armas nucleares, que fue un acuerdo multilateral, que participó un montón, fue un buen acuerdo, al final no era un mal acuerdo, era un acuerdo que al final todos salieron, cuando se firmó en su momento, todos estaban bastante satisfechos. Irán se le reconocía el derecho a desarrollar la energía nuclear para usos civiles, lo cual es muy legítimo, cualquier país tiene derecho a eso de forma legítima, se comprometía a no haber armamento nuclear, que hubieran inspecciones, todos en la Unión Europea estaba de acuerdo de también controlar eso porque parte de la tecnología que iban a necesitar los de Irán iba a ser de la Unión Europea. A Estados Unidos ya le iba bien no enzarzarse más en un escenario que es Oriente Medio, que ya tiene muchos frentes y muchas cosas abiertas. Entonces, era un buen acuerdo. Trump se sale. Trump se pone y hace una
locura como lo de trasladar, aunque sea simbólico, la embajada a Jerusalén y reconocer la capitalidad. Es un, te has enviado 30 años de negociaciones entre israelíes y palestinos, muchas veces asistida por Estados Unidos y la Unión Europea, para intentar a ver si de una vez hay paz en ese trozo. Has enviado 30 años de negociaciones a la mierda. Así, dices, no. Eh, Son ideas Eso que no. sí, creo que, a ver, por ejemplo, yo en esto le voy a ser súper justo con Trump y principalmente con con el esposo de su mujer. Creo que el pacto después, el que logró entre estos países chiquititos, Sudán, Qatar, Emiratos Árabes, con Israel, es Vale. igual, y Jordania, ¿ya? Es igual importante. Después de los Bueno, acuerdos de Camp Davis, pero de- Jordania siempre ha tenido buen rollo con Israel en sí, no, general. pero pero lo lograron afianzar más, ¿ya? Después de los acuerdos de Camp Davis, estos deben ser los segundos acuerdos en importancia para darle estabilidad en la zona. Pero el punto es que creo que esos acuerdos ya estaban más o menos montados desde después de la primavera árabe, donde los pueblos árabes empezaron a luchar internamente y su preocupación sobre Israel bajó Sí, sí, diametralmente. sí, porque tenían otros problemas. Y Ya, ya te digo, aún así, dices, en Oriente Medio sobre todo, el tema de salirte del acuerdo nuclear con Irán es una sí, locura. es una mala idea. Es un Es una acuerdo mala idea. que, a ver, es más, todos los presidentes de Estados Unidos siempre han querido hacer acuerdos nucleares para intentar que no escalara el tema del armamento nuclear, porque es una mala idea para todo el mundo que el armamento nuclear prolifere. O sea, es más, Estados Unidos y la URSS llegaron a firmar un montón de acuerdos para limitar su capacidad armamentística propiamente no eh, para que no, a poder ser que no tuvieran la capacidad de la mutua aniquilación. Y Mm. Bueno, y por lo demás, espérense, supe, y de hecho también había sabido lo mismo, que mucha gente se metió en una apuesta y apostó porque Trump iba a ser el próximo presidente. De hecho, vi un tuit donde Aquaviva apostaba 5.000 euros. sí, 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 yo he escuchado locuras por ahí, digo, hay que ser muy fan para, dices, pero bueno, yo qué sé, hay gente para todo, supongo. Tiene que haber Que hay gente que para ser, todo. chicos, los que están haciendo eso no son de derecha realmente, son caudillistas. Ellos aman a un caudillo que es Trump. Ese caudillo no representa los ideales de la derecha. Estados Unidos se ha metido en un montón de berenjenales y Trump se ha metido en un montón de berenjenales, Espérate, porque igualmente tenemos que ser súper claros, súper claros. Eh, por el mismo déficit fiscal de Estados Unidos, estaba clarísimo que Trump se iba a salir internacionalmente de todo lo que pudiera. Y fue lo por, que hizo. sí, ¿Ya? O y sea, ocupó un montón de posiciones geopolíticas alrededor del mundo porque ya no podía dedicar más dinero al tema. Y a Trump en realidad le importaba bien poco si se iba a meter en una guerra con Irán, donde no apoyó a Israel, que quería, lo único que quería era meterse en una guerra con Irán, o no apoyó, por ejemplo, intervenciones militares en el Kurdistán para apoyar a sus aliados kurdos y los dejó tirados, o ha permitido que China durante todo este tiempo amenace y coarte a Taiwán, otro aliado de Estados Unidos, y sin hacer nada, chicos. no, Ha, porque no se lo podía permitir. no, por no poder permitírselo, no ha hecho nada por proteger a sus aliados históricos y ha perdido posiciones geopolíticas en el mundo. Básicamente dejó a Alemania sin bases militares y la sacó de Alemania. Eh, ¿Qué les puedo decir? A mí, en lo personal, no es porque yo sea belicista ni nada, pero la estrategia geopolítica conservadora de Estados Unidos, porque era conservadora, venía de los tiempos de Eisenhower, tenía algunas reformas, pero hechas por Bush, hijo, eh,
después de la guerra contra el terrorista del 2001, pero eran políticas acordadas extensamente en lo geopolítico transversalmente en Estados Unidos. Había muy pocos contra esa estrategia geopolítica. Y de los grandes fabricantes de esta estrategia geopolítica era el Partido Republicano. Trump la vendió esa estrategia. Esa estrategia hoy en día ya no existe, ya no hay estrategia geopolítica norteamericana. Lo que existe son improvisaciones de Trump, ¿ya? Y ya improvisaciones no hay... que no ves a qué llevan, o sea, es hoy me he levantado con el pie derecho y he decidido tal cosa. ¿Por qué? Pues porque me ha parecido bien. No van a ninguna parte, o no, sea, no sabemos. No ves un plan detrás, no ves que haya un objetivo, un plan o una idea, una visión geopolítica del mundo. Y por lo de guerras, Trump era belicista. A ver, digamos que si vas a las declaraciones de Trump en 2001 Trump es o el 2002, muy belicista. Trump pedía la guerra contra Irak. A ver, ni siquiera se habían presentado pruebas de la implicación Le daba igual. de Irak. Le daba igual a Trump. Trump ni siquiera se había mentido. Trump no necesitaba las mentiras de Bush para entrar en la guerra contra Irak. Trump la quería. Sí. La pedía. Trump no tenía problemas en ese aspecto. O sea, Trump, si no se ha metido en guerras, es principalmente porque no ha podido permitírselo. O sea, porque si te estás gastando en cambiar toda la flota de portaaviones, te estás gastando lo que no está escrito en equipar todo con F-35 y te estás gastando el gasto en defensa, ya lo tienes disparado hasta la luna, no puedes permitirte más. Trump prometió durante sus 2 primeros años de gobierno hacer un gasto en infraestructura increíble porque la infraestructura de Estados Unidos había quedado muy debilitada debido a que no se había gastado en ella. Había propuesto una política de concesiones que no se realizó, las interestatales no se modernizaron, las carreteras no se reconstruyeron, los puertos no se mejoraron, no se hizo nada de lo que se prometió, ¿ya? Y eso se iba a hacer, no se pudo hacer por falta de presupuesto. Y sí, es cierto, Mark López fue el que ordenó disparar un misil para cargarse a un general en Irán, que de verdad, que fue un momento de... John Bolton seguía la estrategia geopolítica tradicional del Partido Republicano, Eric Cruz. No era que incitara a la guerra. La estrategia geopolítica normal del Partido Republicano es la que proponía Bolton. ¿Ya? Una estrategia geopolítica que por lo demás tiene amplio acuerdo en todos los sectores de la democracia estadounidense. El único que no estaba de acuerdo con esa estrategia geopolítica, y no por una razón geopolítica, sino por una razón de presupuesto, era Trump. A John Bolton, como la mayoría de los conservadores norteamericanos, le importa bien poco los presupuestos a la hora de mantener sus posiciones geopolíticas, ¿ya? Y tienen una política de intervención. A ver, lo dije hoy día en el canal de Paz Mundial. En ese sentido, el no intervencionismo de Trump, sí, por cierto, que nos servía a nosotros, a los latinoamericanos, porque en serio, Trump no intervino en ninguna parte. No. Trump dejó crecer a las dictaduras, dejó crecer y fortaleció a regímenes como el de Maduro. El régimen de Maduro no resistía más tiempo bajo cualquier presidente norteamericano que tuviese 5 dedos de frente y que se preocupara en la geopolítica. Tal vez los sectores de más izquierda hubiesen estado muy tristes con, por ejemplo, la política que estaba desarrollando Obama si se hubiese seguido desarrollando con Cuba, porque probablemente el fin del bloqueo con Cuba hubiese debilitado a los nuevos gobernantes que hay en Cuba. Lo hubiese debilitado en lo comercial muy fuertemente, porque la influencia comercial hubiese traído más libertad a Cuba y más libertad política hubiese hecho caer al régimen comunista cubano, que era lo que se tenía más o menos en mente, pero en mente, no fue. Que una transición hacia la democracia en Cuba bastante más sana, pero Trump dio pie atrás. Si tú me preguntas, ese tipo de política hizo retroceder a una política norteamericana bien planteada que venía desde la época de Reagan, ¿ya? Y la bestia parda, lo de con esa flota de portaaviones defender a Taiwán. Esa flota de portaaviones aún se está construyendo y va a tardar en estar construida y va a tardar aún más en estar equipada. Es una locura, de verdad. Igualmente, el proyecto estadounidense... ya tienen 2 portaaviones listos, ¿ya? Y como 4 submarinos,
Pero Aunque los destructores han demostrado ser un fiasco. sí. Los No. destructores invisibles norteamericanos Sí. demostraron ser un fiasco. Es más, los rusos se llevan riendo de ellos porque tienen varios errores de diseño que es como si disparas un misil, te veo y te puedo atacar. Sí. Y No, no, si, sí. y si no utilizas los misiles y utilizas el famoso cañón de raíl que llevas, te tienes que acercar tanto que a esa distancia también te puedo ver yo y te puedo cañonear y tengo más cañones. Eh, no, ha sido un fiasco. Es más, esa clase está, lo más probable es que se suspenda su producción. Y es muy cara, muy, muy cara. Es muy cara y con muy malos resultados. En este momento se está todavía pensando al respecto, ya probablemente se le refaccione el gasto de dinero ya en este momento brutal como para que no dé resultado. Pasó un poco lo del F-35, que el gasto de dinero era tan brutal que ya no se podía tirar pie atrás. Se tenía que hacer funcionar por ancha y por manga. Si hay algo que reconocerle a Trump, Trump logró en parte que el F-35 fuera rentable o por lo menos que pudiese sobrevivir el programa. Ya Sí, a lo pero a varios países, donde Estados Unidos por primera vez en su historia, cede aviones de línea para ellos y de última tecnología a terceros países. Se sí, abre más a la que venta nada de aviones de porque, su misma porque, tecnología. porque necesitaba, Número... porque necesitaba dinero, así de claro, para mantener el programa. Y solamente tuvieron que bloquear la compra de Turquía porque el Partido Republicano le dijo a Trump, no, en esa no te apoyamos, o sea, ya no más, ¿ya? Porque Trump le había ofrecido a Turquía y Turquía estaba comprando además tecnología rusa de intercepción de misiles, los S-400. Sí. Así que era lo que estaba haciendo Turquía era un desbarajuste geopolítico brutal y de hecho todavía lo está haciendo. Bueno, Turquía, Erdogan Turquía, Erdogan tiene sueños otomanos, dejémoslo ahí. es Tiene, una locura lo que está haciendo Erdogan y es peligrosísimo para Medio Oriente. sí, pero bueno, Turquía, de verdad, Erdogan tiene sueños de cambiar el nombre y poner otra vez el Imperio Otomano, pero bueno, ya veremos en qué Mm, acaba. ya, sí.